siempre en poder hacer la voluntad del Señor, en poder disponernos, en que Dios nos administre, que Dios nos use, que Dios haga misericordia en nuestras vidas como Él quiera. A veces es difícil poder entregar un mensaje. Así es, Dios. Porque uno solamente se pone en las manos del Señor, como decía al principio, no tenemos un bosquejo, no tenemos un estudio, Amén. no buscamos en internet, no, simplemente dejamos que el Espíritu Santo nos Así administre, es. porque el Espíritu Santo no se equivoca. Así es, Nosotros Señor. sí nos podemos equivocar, a lo mejor yo puedo buscar algo y que lo encontré bonito y que lo encontré que tenía palabras elocuentes, pero a lo mejor no es lo que el Espíritu Santo quiere administrar. Amén. Gloria a Así Dios. es que vamos a ir a la palabra del Señor, que está en el libro de Jeremías 18. Yo la dejé solita, Rosita, Amén. para que esté tranquilita. Ahí el Señor nos va a hablar en esta tarde, para que yo esté tranquila, me dice mi pastor. Si a mí no me molesta que Él esté al lado mío. Ahí en el libro de Jeremías capítulo 18 el Señor nos va a hablar. El Señor ha tratado mucho en este tiempo a través del libro de Jeremías y qué hermoso es poder estudiar este libro que nos deja mucha enseñanza. Bueno, la Biblia en general, pero hay veces en que el Señor quiere tratar con nosotros de diferentes maneras. Amén. Así que vamos a leer Jeremías 18 desde el versículo 4. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. La señal del alfarero y del barro. Sabemos que el Señor le pidió a Jeremías que fuera a la casa del alfarero y que allí él pudiera poner atención a lo que se estaba haciendo el alfarero, que él pusiera atención en lo que el alfarero estaba allí haciendo. Y dice la palabra del Señor que Jeremías vio que la vasija que el alfarero hacía en la rueda se echó a perder. ¿Y qué hizo el alfarero? Dice la palabra del Señor que volvió, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según pareció mejor hacerla. Sabemos que el barro hoy en día somos usted y yo, nos representa a nosotros, hoy en día, nos representa a nosotros. En aquellos tiempos, cuando esta palabra fue escrita, representaba al pueblo de Israel. Pero hoy, 2021, el barro es usted y yo. Fuimos, quizás, el Señor nos tomó en su mano para poder hacernos, para poder formarnos, para poder crearnos, para hacer de nosotros, como dice la palabra, que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que seamos adoradores de Él, que seamos personas que estemos de continuo adorando, bendiciendo, dando excelencia, dando honor, dando gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos sacados de un mundo en el cual nada valíamos, donde no entendíamos, donde hacíamos las cosas de acuerdo a lo que nosotros pensábamos que estaba bien. Pero cuando fuimos llamados a la casa del alfarero, que esto vendría siendo como
el Evangelio en el cual estamos siendo formados, en el cual estamos siendo educados, en el cual Dios está transformando nuestra vida, haciendo cosas maravillosas con nosotros. Dios puede moldearnos a su forma y manera que Él quiera. Él es el dueño de esta vasija. Y a veces en ese proceso viene debilidad a nuestras vidas y caemos, nos equivocamos, y es cuando echamos a perder lo que Dios está y quiere formar en nuestras vidas. Cuando nosotros le fallamos al Señor, es como cuando se echó a perder la vasija en las manos del alfarero. Nos equivocamos y tiene que el alfarero volver a tomar ese barro y hacer otra vasija nueva. Y ahí es cuando venimos y pasamos procesos, pruebas difíciles. Muchas veces vienen juicios del Señor sobre nuestras vidas, vienen tantas cosas sobre nuestras vidas, porque Él quiere que nuestro camino sea un camino derecho, un camino recto, un camino que nos dejemos guiar por Él. Pero la buena noticia es que el juicio de Dios no destruye. El juicio de Dios transforma. Cuando el Señor nos mete a un proceso, por muy difícil que sea, jamás ese proceso va a ser para destruirnos, sino para transformarnos, para hacernos mejores personas, para hacernos personas con un corazón que ame a Dios. Dios no quiere destruirnos por ningún motivo. Él quiere, por el contrario, yo siempre digo esta palabra, que el Señor tiene que disciplinarnos, porque ¿qué padre no disciplina a su hijo? ¿Qué padre deja a su hijo que haga lo que quiera? Ni por mucho que no queramos al hijo. No vamos a dejar que él haga lo que quiera, porque lo amamos con todo nuestro corazón. Siempre lo vamos a disciplinar, le vamos a enseñar, lo vamos a corregir, le vamos a guiar, y a lo mejor lo vamos a reprender con nuestra palabra, y le vamos a hablar fuerte, golpeado, pero no es porque no lo amemos, no es porque no lo queramos, no. Y aún la palabra del Señor nos enseña que ¿se olvidará la madre de lo que dio a luz? Jamás una madre que ha dado a luz se va a olvidar. Así tampoco se va a olvidar el Señor de nosotros. Entonces, de la manera en que nosotros como madre, como padre, educamos, enseñamos a nuestros hijos y los corregimos y tratamos de endilgarnos, digámoslo así, endilgarlos por el buen camino, nunca vamos a querer destruir, nunca vamos a querer el mal para nuestros hijos. Así tampoco el Señor no quiere destruirnos, sino que quiere transformarnos en personas de fe, en personas seguras, en personas con amor hacia el prójimo, como hablábamos con mi pastor, ¿no es cierto? Una buena acción habla bien, más que de nosotros, habla bien del Dios a quien nosotros servimos. Hemos sido transformados, hemos sido cambiados, nuestras actitudes ahora son diferentes. ¿Por qué? Porque hemos conocido la misericordia de Dios, y por lo mismo nosotros ahora también hemos aprendido a ser misericordiosos. A veces pensamos, prendió la linterna mi pastor, a veces pensamos que no vamos a dar, no voy a botar mi plata, no le voy a dar a este curado, no le voy a dar a este hombrecito, porque yo sé que va a ir a ocupar la plata no para pan, sino para sus vicios. Y no estoy diciéndole que fomentemos el vicio, no, pero va a hablar bien de usted que dé una moneda,
va a hablar bien de usted, que extienda su mano, va a hablar bien de usted. Y quizás su actuar, su proceder pueda cambiar a esa persona. Siempre nos vamos a encontrar con gente necesitada. Y lo dijo Jesús cuando la mujer fue, ¿no es cierto?, y vació el alabastro, el perfume en este tiempo, sobre Jesús y apareció ahí Judas, le dijo, lo podíamos haber vendido en dinero y haber dado a los pobres. Pero ¿qué dijo el Señor ahí? A los pobres siempre los tendrás con vosotros. Y es lo que vemos en el mundo. O sea, siempre íbamos a tener la oportunidad de poder tender la mano a un pobre. Yo soy una vasija, pero tengo que siempre estar en las manos del alfarero, porque siempre el alfarero, que es nuestro Señor Jesucristo, me va a estar moldeando para crear en mí un carácter de Cristo. Recuerde que la palabra del Señor dice que tiene que brillar el rostro de Jesús en nosotros. Y cuando eso ocurra, es porque ya bueno, en este caso es el barro. Cuando esto ocurra, cuando la vasija ya esté cocida, cuando la vasija aguante golpes, cuando la vasija aguante el ponerla al fuego directo y no se haga ninguna frisura en ella, cuando la vasija soporte la inclemencia del tiempo, que si usted dejó afuera la vasija o la olla de barro, el jarro de barro y nada le pasó, o un mate de barro y al echarle el agua hirviendo nada le pasa, nada le acontece, es porque la vasija ya está firme, está lista para ser usada, está lista para darle un buen uso. Entonces es ahí cuando la presencia del Espíritu Santo va a llenar esta vasija que fue hecha, creada, formada por la mano gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, para poner su espíritu y poder administrarnos y usarnos y dirigirnos en todas las actividades, en todas las situaciones posibles. Pero eso va a ser cuando la vasija el Señor vea que ya está lista, preparada. Pero si hay alguna frisura, si hay algo que quedó mal, si hay un proceso que no lo supimos vivir, que no lo supimos pasar, si hay un proceso que nos hace retroceder, si hay un proceso que nos separa del Señor, entonces vamos a permanecer ahí en la rueda y vamos a permanecer ahí en la mano del alfarero, tal cual como dice aquí en la palabra del Señor en el 3, dice, y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Así somos nosotros, como el barro en las manos del alfarero. Nuestro Señor Jesucristo es el alfarero. Usted y yo somos el barro. Y tenemos que permitirle a este alfarero que forme nuestro carácter, que forme nuestra vida cristiana, que forme nuestra vida espiritual, que haga en nosotros como Él quiera, como a Él mejor le parezca, tal cual lo hizo en la vasija que se rompió. La tomó y la volvió a hacer como mejor a Él le pareció hacerla. Así también somos nosotros en la mano de nuestro Señor Jesucristo, como esa vasija. Tenemos que aprender de los procesos, más que aprender, tenemos que crecer, que madurar, tenemos que dejar de pensar humanamente y comenzar a pedirle a Dios que Él
Él nos enseña a tener su pensamiento, a sentir con su corazón, a ver con sus ojos, a hablar con sus labios, a hacer morir esta carne cada día para que el Espíritu de Dios se haga vigente en nuestra vida, se vivifique, para que el Espíritu de Dios crezca en nuestras vidas, para que, como dice el apóstol Pablo, es necesario que esta carne mengüe, esta carne vaya muriendo cada día. Y no estoy hablando de matar esta carne, no, estoy hablando de cambiar nuestros hábitos de vida, de cambiar nuestro vocabulario, que si éramos groseros ya no tenemos que ser más groseros, que si antes a lo mejor tomábamos lo que no era nuestro porque se daba la ocasión, no, tenemos que aprender a dejar de hacerlo, que si antes quizás éramos iracundos y por cualquier cosa nos enojábamos y peleábamos y alegábamos, que tenemos que dejar de hacer esas cosas, tenemos que dejar que Dios pueda hacer de nosotros una vasija que honre el nombre del Señor. Hacer morir esta carne es ir dejando las cosas que al Señor no le gusta que hagamos. Que si antes quizás iba y me fumaba un cigarro, hoy ya no lo haga. Hoy ya no lo hago porque eso no le agrada a Dios. Y tantas cosas, si antes era a lo mejor chismosa, que andaba de casa en casa llevando un chisme y otro, ahora ya no lo hago, porque la palabra del Señor me dice, y la mujer que no ande de casa en casa chismeando, lo dice ahí en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor. Son cosas que la palabra del Señor nos va corrigiendo, nos va enseñando. Por eso es tan importante leer las Escrituras, porque ahí vamos aprendiendo a ser mejores personas, a ser mejores criaturas, a ser mejores hijos del Señor. Porque a lo mejor lo que yo estoy haciendo no es agradable al Señor, pero como no lo he leído, como nadie me lo ha dicho, estoy pecando ignorantemente. Por eso la palabra del Señor dice, falláis por falta de conocimiento, y nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no tenemos lectura de la palabra. Porque cuando comenzamos a leer las Escrituras nos damos cuenta que hay estatutos, hay palabra del Señor que nos enseña cómo vivir, cómo ser buenos cristianos, cómo ser buenos hijos de Dios. Pablo nos enseña, nos exhorta, y gloria a Dios por Pablo, que escribió esas cartas a las diferentes iglesias, a los corintios, a los tesalonicenses, a los efesios y a los diferentes iglesias. Escribió Pablo enseñándonos a través de ello cómo ser buenos cristianos, cómo ser cristianos de fe, cómo ser mujeres y hombres de fe, seguros de que lo que me dice la palabra del Señor es real, que no es una falacia, que no es algo que escribió alguien que se le ocurrió, no, porque la palabra del Señor es inspirada por Dios. El libro que tiene vida es la Biblia. Yo puedo leer muchos libros de muy buenos escritores, sí, pero la que tiene vida y la que redarguye y la que me exhorta y la que me enseña es la palabra del Señor. La Biblia, que está escrita por hombres, sí, pero por hombres inspirados por Dios, dirigidos y administrados por Dios, y que me enseñan y que me guían, que me enseñan a ser buena madre, que me enseñan a ser buena esposa, que me enseñan a ser buena dueña de casa, que al varón le enseñan incluso a trabajar. La palabra del Señor tiene de todo y para todos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que leer el manual de vida. Este es nuestro manual de vida. Esta es la que nos enseña cómo ser. Cuando usted compra un artefacto nuevo, viene con un instructivo, viene con un manual de instrucciones que le indica cómo hacerlo, viene cómo cuidarlo, cómo limpiar y qué cosas no hacer. Pues eso es para nosotros la palabra del Señor. Aquí nos dice qué hacer y qué no debemos hacer para no echar a perder esta vasija.
cómo cuidar esta vasija que fue hecha de barro. ¿Y por qué fue hecha de barro? Para que la gloria sea dada a Dios, para que la honra sea dada a Dios, porque escrito está y dice la palabra, yo no comparto mi gloria con nadie, dice el Señor. Entonces cuando viene la vanagloria, que por mí, que por la predicación que yo hice, no, por la gracia y misericordia de Dios que usó esta vasija hecha de barro, que permitió que estos labios pudieran hablar palabras del Señor, pero no para mi gloria, no porque yo lo hago bonito, no, sino toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es dada a Dios. Nosotros somos simplemente esa vasija que en esta tarde el Señor nos habla. O como muchas veces yo he dicho, el vaso que el Señor va a usar. Pero si yo me tomo el agua de este vaso, se va vaciando este vaso. Y este vaso vacío simplemente es el vaso. No me va a prestar ningún beneficio si está vacío. Porque ¿qué es lo que a mí me sirve? Lo que está dentro del vaso. El agua. Esa agua sacia mi sed. Esa agua moja mis labios. Esa agua sirve para que yo pueda beberla y saciar la necesidad que tengo. Pero el vaso vacío no me sirve de nada. Entonces usted y yo, si no está el Espíritu de Dios como la alabanza que suena de fondo, estamos vacíos. No sirvo de nada. Si no está el Espíritu Santo en nuestras vidas, administrando, dirigiendo, enseñando, soy simplemente una vasija de barro que va a tener que ser sometida a procesos y a procesos y a procesos hasta cuando pueda servir y al echarle agua o al ponerla al fuego pueda resistir todas esas cosas. En el diario vivir el Señor nos va moldeando con las personas que vivimos o con las personas que nos encontramos o con gente que conocemos y hay gente de carácter muy difícil, pero ahí el Señor nos va moldeando. A veces nos toca un colega de trabajo muy difícil, muy complicado y uno dice, oh, este colega que jodido, que ojalá lo echen. No, el Señor trabaja en nuestro carácter a través de las personas. Y cuando pone gente difícil a nuestros lados es porque Dios está moldeando nuestro carácter. Él quiere ver nuestro carácter, de qué forma nosotros estamos reaccionando ante esa situación. Vivimos situaciones difíciles, pero cuando nos tomamos de la palabra del Señor y cuando nos aferramos a la palabra del Señor, las cosas pueden cambiar, pueden ser diferentes. Aquí recibíamos peticiones de oración. Esas peticiones nosotros las llevamos a la presencia del Señor. Él conoce el mañana. Él sabe lo que va a ser mañana este mundo. Él conoce toda nuestra vida hasta el día final. El Señor lo conoce. Nosotros no sabemos. Por eso es necesario que cada día vivamos en novedad de vida. Que cada día nos presentemos delante del Señor en acción de gracia como mujeres y hombres agradecidos de nuestro Padre, agradecidos por lo que Él nos ha dado, por lo que Él nos ha prestado, por lo que Él ha hecho en nosotros y por lo que seguirá haciendo. La vasija se echó a perder en las manos del alfarero. Pero Él la volvió a hacer. No desechó ese barro. No dijo este barro ya no sirve, no. Tomó el mismo barro, la misma vasija y le hizo otro molde, según a Él le pareció.
Yo no sé si usted está en la rueda del alfarero o acaso somos esa vasija que se echó a perder, que está rota. No lo sé. No lo sé. ¿En qué condición está su vida? Yo no lo sé. Pero el Espíritu Santo sí lo sabe, sí le conoce. Y a lo mejor usted está viviendo un proceso difícil y ese proceso es porque la vasija se rompió y el Señor la está formando de nuevo. Entonces debemos dejar que el alfarero nos forme como a Él le parezca. Permitir que Dios trabaje en nosotros. Permitir que el Espíritu Santo trabaje en usted, trabaje en mí y trabaje en cada uno. Porque esa es la voluntad de Dios. Él quiere hacernos bien. Él quiere bendecirnos. Él quiere que en estos tiempos difíciles podamos salir airiosos de toda esta situación que estamos viviendo. Dios permita que esta palabra haya la cabida que el Espíritu Santo quiere. Quizás no toda la palabra se va a quedar en su mente porque no tenemos la capacidad de almacenar tanto en nuestra cabeza. Pero que un versículo, que una palabra haya quedado en su corazón y pueda ahí golpear como martillo para poder que Dios siga trabajando. Yo soy portadora de la palabra. Yo hablo de la palabra del Señor. Pero el que pone en el corazón, el que toca la vida, el que hace cambios, el que produce en nosotros el querer como el hacer, es el Señor. Es esta palabra que, como le digo, es palabra viva. Es una palabra que nos permite poder crecer, poder avanzar, poder ser útiles en esta causa del Señor. Que ahora más que nunca necesitamos ser vasijas restauradas, vasijas que sirvan para poder llevar la palabra, para poder llevar el Evangelio a diferentes lugares. A lo mejor por estos medios, no importa. No importa la manera, no importa la forma. No nos imaginábamos que no íbamos a salir a predicar a la calle. No nos imaginábamos que iba a llegar este tiempo de no poder asistir a los templos. Ni pensábamos, jamás se nos pasó por la mente, pero ¿sabe qué? El otro día hablaba con una hermana mía que ella nunca ha querido aceptar al Señor, pero ella sabe que nuestro Dios es un Dios poderoso. Y me decía, yo me acuerdo cuando yo era chica y mi mamá nos llevaba a la iglesia, que el Señor habló, que venían tiempos difíciles al mundo, y ella lo recordaba, al mundo, no al país, al mundo, a la tierra, me decía ella. Pero yo nunca pensé que podía pasar esto que está pasando hoy día. Ella se acordaba de que se entregó profecía que cuando vinieran estos tiempos iban a buscar las iglesias, pero las iglesias iban a estar cerradas. Y ella como niña pensaba, ¿cuándo van a cerrar una iglesia? Si hay tantas iglesias. Y si cierran una, se va a abrir otra. Pero ella nunca pensó que iba a ver con sus ojos la profecía que escuchó tantos años atrás. ¿Por qué? Porque siempre tomamos por tardanza lo que el Señor dice. Pero hoy no tenemos que tomar por tardanza lo que el Señor nos entrega. ¿Sabe por qué? Porque las profecías y la palabra del Señor se están cumpliendo. Todo se está cumpliendo y en eso podemos darnos cuenta que queda poco tiempo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que le motivo, como siempre, le insto a que busque la presencia del Espíritu Santo. Ahí en la intimidad de su hogar, en la intimidad de su cama quizás, yo no sé dónde usted está, pero ahí donde usted está, busque la presencia del Señor y pídale a Dios que cada día pueda trabajar en usted, pueda hacer misericordia en usted. Le invito a orar en esta hora por la palabra, no por la palabra, sino para que la palabra
halle cabida en su corazón y en mi corazón. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, voy delante de tu presencia, Señor, en esta hora. Te doy muchas gracias, Señor, porque primeramente hablas a mi vida. Señor, muchas veces, Dios de la gloria, por nuestra forma de ser, por mi manera, Señor, echo a perder lo que tú estás formando dentro de mí. Echo a perder, Señor, lo que tú estás creando dentro de mi vida. Y a causa de eso tengo que volver atrás y repetir el proceso y detengo, Señor, mi crecimiento y detengo el poder avanzar en el camino a causa, Señor, de mi pecado, a causa de mi falla, a causa, Señor, de mi ignorancia, a causa, Señor, de muchas cosas que van pasando en el camino, pero te pido, Señor, que me ayudes para dejarme moldear por tu mano, para ser ese barro moldeable, para ser ese barro, Señor, que dé, Padre Celestial, al cielo lo que tú me estás pidiendo. Señor, ayúdame. Ayúdame a levantarme cada día. Ayúdame, Señor, para poder ser una hija fiel en tus manos, para poder buscar tu rostro, buscar tu presencia, buscar más de ti, Señor. ¿Qué es lo que nos mantiene de pie en estos tiempos? La comunión contigo, Espíritu Santo. Te ruego que venga ese Espíritu y pueda llenar esta casa, pueda llenar esta vasija, puedas llenar, Señor, la vasija de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, puedas llenar sus vidas de tu presencia, puedas tocar sus corazones, puedas, Señor, trabajar, Padre, en sus vidas, en lo que es difícil, Señor, para ellos, en lo que les cuesta, Señor, poder dejar. Tú les ayude, Padre Celestial. Hay peticiones acá. Dios mío, oro por cada una de ellas. Quizás, Señor, no las voy a nombrar, pero oro por este cuaderno de peticiones, por las peticiones que llegaban, por ese niño de 9 años. Padre de la gloria, en tus manos está ese pequeño. Tu palabra, Señor, nos dice que debemos orar, Señor, los unos por los otros. Hay necesidades, hay hermanas enfermas, hay hermanos enfermos, hay hermanos con COVID en el hospital, Señor. No son buenas las noticias que han entregado, no es bueno el diagnóstico que han dado, pero Padre Santo, mientras tú no digas la última palabra, Señor, seguiremos confiando y seguiremos creyendo, porque tú tienes, Señor, el control de cada situación. Por difícil que sea, cuántas vasijas rotas, Señor, están allí en los hospitales. Pero tú las vas a moldear, tú las vas a formar y tú las vas a hacer una nueva vasija, una vasija de bendición, una vasija, Señor, que sirva para tu gloria. Señor, bendice nuestras vidas. Bendice, Señor. Necesitamos tanto de tu ayuda. Como siempre digo, no dependemos, Señor, de un bono, no dependemos del gobierno de turno, no dependemos, Señor, de lo que puedan estar ofreciendo. Nosotros, tus hijos, dependemos de ti, Espíritu Santo, dependemos de que tu mano poderosa esté rodeando nuestras vidas. Y como leíamos en tu palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará, Señor, y nada nos falta, porque tú, Jehová de los cielos, eres el proveedor de nuestras vidas y tú tomarás los medios y tomarás los recursos para proveer a cada uno de los que está, Señor, necesitado, aquellos que están construyendo y que no tienen, Señor, los recursos. Tú vas a proveer, tú vas a abrir puertas, Señor, que no imaginamos que están allí. Tú vas a hacer caminos donde no los hay. Tú vas a tomar el control sobre cada situación. Declaramos, Señor, una bendición, Dios mío, que abunde en los corazones, que abunde en los hogares, que abunde en la vida. Declaramos buena salud, Señor, para tu pueblo, para tus hijos. La protección de tu Espíritu Santo nos rodea todos los días de nuestra vida. Y tu misericordia, Señor, se levanta fresca, Señor, cada día para rodearnos, para cubrirnos, para protegernos. Encomendamos en tus manos nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros anhelos, Señor, los ponemos delante de ti. Cordero de Dios, queremos, Dios de la gloria, ser hijos agradecidos, Señor. Danos un corazón, Señor, que alabe tu nombre.
Ayúdanos a ser piadosos, a ser misericordiosos como tú lo has sido con nosotros, porque tú has sido lleno de misericordia para nuestras vidas. Y cuando hemos fallado y venimos a tu presencia y pedimos perdón, Señor, tu palabra nos dice que tú no nos echas fuera, que siempre tus manos están extendidas, Señor, para recibirnos, para abrazarnos, para tomarnos, para consolarnos, para dar nueva fuerza, Señor, al cansado, para dar nueva fuerza al que está débil, Señor, para animar al que se ha desanimado, Señor, y para sanar al que está enfermado. Padre maravilloso, necesitamos de tu ayuda. Pedimos, Señor, que de lo alto descienda poder y fuego de los cielos para llenar, para sostener, para abrazar, para animar, Señor. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Amén y amén, Señor. Amén.